La historia de María Callas, la gran diva de la ópera del siglo XX, fue tan trágica y apasionada como la de las heroínas que encarnó en los mejores teatros del mundo. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Helen y en esta ocasión les voy a hablar de una mujer que marcó una época, que sufrió, tomó malas decisiones, pero también buenas decisiones y sobre todo logró uno de sus más grandes sueños. El 2 de diciembre de 1923 nacía María Callas en un hospital de la Quinta Avenida en Nueva York. Su madre Evangelina sintió una gran decepción y es que ella estaba segura de que tendría un niño, ya que ese mismo año había perdido a su hijo de 3 años. Durante 4 días no quiso acercarse a ella, incluso se negó a darle un nombre. La relación de María y su madre sería hasta el final de sus días tan fría y conflictiva como lo fue en los primeros meses. Su madre pertenecía a una familia de la alta burguesía griega y su abuelo transmitió en Evangelina el gusto por la ópera, ya que era una gran amante de la música. A los 16 años, la madre de María se casó con George, un hombre 15 años mayor que ella y que era farmacéutica. Después de su matrimonio, el cual no aprobaba a su padre, decidieron mudarse a Estados Unidos. En agosto de 1923, la familia llegaba al puerto de Nueva York, donde los esperaba un amigo de la familia, y quien se convertiría en padrino de María, el doctor Leónidas. Pasado el tiempo, cuando María tenía 5 años, su madre Evangelina descubriría que tenía una maravillosa voz. Entonces compró un piano y empezó a enseñar a su hija canciones griegas. María creció falta de cariño y marcada por los problemas de sus padres. Yo no tuve infancia, diría más tarde. Evangelina siempre prestó más atención a su hija Jackie, 6 años mayor que María, quien era una chica atractiva, rubia y esbelta, en la que depositó todas sus esperanzas de ascender socialmente por un buen matrimonio. Pero con María se mostraba distante y muy exigente. La verdad no entiendo a esos padres que ven su vida en sus hijos y tratan de controlarlos sin darse cuenta que los lastiman por no llenar sus expectativas. Pero bueno, el padre de María, que pasaba lejos de casa por trabajo, inició una aventura con Alexandra, una joven de origen griego. Evangelina siempre estuvo al tanto de sus infidelidades y estaba al límite de la separación. Al cumplir 10 años, María comenzó una rigurosa educación musical que le impedía disfrutar de una infancia como la de los otros niños. Otro problema que tuvo María durante mucho tiempo fue el complejo por su peso, ya que odiaba mirarse al espejo y le causaba mucha inseguridad. Pero fue mostrando un gran interés a la música, ya que veía que aunque no se consideraba atractiva, gracias a su voz tenía gran atención de la gente. La mamá de María regresaría a Grecia junto con sus hijas, aunque su esposo no estaba de acuerdo con separarse de sus hijas, pero no le quedó de otra. Durante 8 años se verían atrapadas en un país sometido por el dolor y las penurias de la Segunda Guerra Mundial y más tarde de la Guerra Civil griega. Sus problemas económicos se agravaron debido a que el padre de María contrajo neumonía y perdió su trabajo y no podían mandarles más dinero. A los 13 años, María consiguió una audición en el Conservatorio Nacional, gracias a que su madre falsificó su edad diciendo que tenía 16 años, y así la joven consiguió una beca con la señora Trivella. Los días transcurrieron entre cursos de voz, de arte dramático, de historia de la ópera, piano y dicción de francés e italiano. A los 14 años y en una época en que poco se sabía de esta enfermedad, la cantante padecía un desorden alimenticio causado por una preocupación excesiva por su peso y aspecto físico.
A final de año, María obtuvo una plaza para entrar al prestigioso Conservatorio de Atenas tras una audición con Elvira Hidalgo, famosa soprano española. El primer encuentro con Elvira y María fue muy desastrosa para ambas, ya que Hidalgo se encontraba con una adolescente descuidada, con acné, gafas, y le parecía ridículo que aquella joven quisiera ser cantante, aunque al final se convertiría en su profesora, amiga y mentora. Elvira no solo se ocupaba de la voz de María, también le insistía que cuidara su aspecto físico, al grado de amenazarla con dejar de enseñarle si no adelgazaba. A punto de cumplir 21 años, recibió una carta de su padre con un sobre con $100 como regalo de cumpleaños. La cantante se convenció que tras su éxito en Grecia, en Nueva York se podría abrir muchas puertas y viajó a Estados Unidos para vivir con su padre. Pero el anhelado triunfo de María no iba a ser fácil, ni mucho menos inmediato. Ya ven que el que persevera alcanza, entonces no hay que rendirnos nunca. 6 meses después de su llegada, conseguiría una audición con el gerente del Metropolitano, tras cantar La Casta Diva. Pero aunque le dieron el papel, no lo aceptó, ya que no quería arriesgar su carrera haciendo el ridículo. Una noche, María acudió a una cena donde conocería al hombre que más tarde sería su esposo, Batista, que era 30 años mayor que ella. A mediados de octubre de 1947, la pareja abandonaba Verona para instalarse en Milán. El industrial, al que María llamaba cariñosamente Tita, se sentía presionado por su madre, más porque tenía una relación con una mujer del teatro, demasiado joven para él. Además, le echaba en cara que no atendía los negocios familiares del que vivían ella y sus hermanos. Tras su tormentoso debut en Verona, María obtendría su primer gran éxito en Italia, interpretando a Isolda, uno de los papeles más difíciles en la ópera. No solo era capaz de aprender un papel a una velocidad increíble, sino que a lo largo de toda su carrera sería famosa por dominar todos los géneros y enfrentarse a óperas que llevaban por su dificultad muchísimo tiempo sin que nadie las cantara. En mayo, María actuaba por primera vez en el Teatro Colón, en Buenos Aires, que a lo largo de su historia había acogido a las más grandes voces líricas, y la crítica la elevó a la altura de una diosa. Pero a pesar de los éxitos que cosechaba en Argentina, María se sentía muy sola y echaba de menos a su esposo. María apenas tendría tiempo de disfrutar de su flamante casa, pues a su regreso a Argentina los contratos le llegaron sin interrupciones y su vida transcurriría de hotel en hotel. A esto le llegarían contratos para actuar en la Scala y en el Garden de Londres. El recibimiento en ambos recintos no puede ser más espectacular. El público se entregó entusiasmado y la crítica destacaba sus magníficos dotes musicales y su talento dramático. A los 28 años, María había logrado su sueño, trabajar en grandes producciones, a las órdenes de los mejores directores musicales y escénicos en el mundo. Pero empezando con muy poco dinero y siendo casi una desconocida, 4 años después cobraría cerca de $30,000 actuales por actuación y era considerada la más grande en el mundo de la ópera. Ya en 1953 sufrió una transformación que forma parte de su leyenda. La gran diva, que ahora se sentía observada por todo el mundo, al convertirse en una estrella comenzó a preocuparse demasiado por su aspecto físico y decidió adelgazar. Algunos biógrafos dicen que María se sometió a un drástico régimen para parecerse a la actriz Audrey Hepburn. Cuentan que la cantante acababa de ver la película Vacaciones en Roma y encontró a la encantadora y estilosa protagonista como su modelo a seguir. María se tomaría muy en serio esto, ya que en apenas 2 años perdería 35 kilos. En esa época se alimentaba exclusivamente de ensaladas y carne casi cruda.
Para 1954 actuaba por primera vez en los Estados Unidos, cuando llegó al país para su debut en Chicago Lyric. La prensa se quedó asombrada ante el aspecto casi irreconocible de la soprano. La nueva María era una mujer radiante y esbelta, que lució con clase y elegancia vestidos entallados de Dior. Era una belleza exótica de gran magnetismo y personalidad. Le gustaba cambiar de color de cabello y lucir originales peinados. Ya no le importaba enseñar sus piernas y sus tobillos. Ahora usaba tacones de aguja que le hacían ver más alta, y acudía a las fiestas con deslumbrantes vestidos de noche y luciendo joyas de esmeraldas y de diamantes. Y llegamos al romance del siglo. Aristóteles Onassis estaba considerado uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo cuando María Callas lo conoció. De pequeña estatura, tez oscura y poco atractivo físicamente, tenía el aspecto de un gángster de película. Era un amante de la buena vida y de las mujeres hermosas. Eso sí, como Onassis, nadie, porque él podía presumir de haberse casado con dos de las mujeres más bellas y famosas de su tiempo, Tina Líbano y la viuda Jackie Kennedy, aunque María fue su gran y único amor, pero nunca se casaría con ella. ¿Y cómo se conocieron?, te preguntarás. Bueno, María debutaba en París en un concierto de ópera que fue el acontecimiento social de la capital francesa. Las entradas se pagaron a precios tan altos que pasaría a la historia. Todo París iba a estar allí, y entre los asistentes se encontraban los duques Windsor, el príncipe Ali Khan y el matrimonio Onassis. Fue la fiesta más esplendorosa que se había celebrado en la capital francesa después de la guerra. Fue cuando Onassis comenzó a cortejar a María. Le envió 3 enormes ramos de rosas rojas, una por la mañana, otra a la hora de la comida y el tercero poco antes de la función. María ya tenía la intuición que el naviero intentaba conquistar su corazón. Su matrimonio a esas alturas pues estaba bastante mal, pero de cara a los medios mostraban como si nada estuviera pasando. Antes de que apareciera Aristóteles Onassis en su vida, María ya tenía problemas en su matrimonio, debido a la manera en que su esposo administraba sus negocios. La cantante descubrió por casualidad que su esposo había transferido la casi totalidad de sus ingresos a una cuenta bancaria en Verona, a la que ella no podía acceder. El desencanto de María fue tremendo de nuevo. Se sentía explotada y utilizada como cuando era una niña. Fue cuando María aceptó la invitación de Onassis de acompañarle en un crucero por el Mediterráneo en 1959, porque se sentía traicionada por su marido y necesitaba reflexionar sobre su futuro. El romance de la diva de la ópera y Onassis empezó en las largas noches que estuvieron conversando hasta el amanecer en la cubierta del barco. El 13 de agosto, el Cristina atracó en Montecarlo y María Callas, tras 11 años de matrimonio, estaba decidida a pedir el divorcio. Y en 1959, María Callas anunciaba oficialmente la ruptura de su matrimonio con Batista. En aquellos días, María lucía orgullosa un brazalete que le había regalado Ari. Pronto descubriría que Tina tenía uno idéntico con sus correspondientes siglas, y años más tarde se enteraría que Jackie Kennedy llevaría otro igual. Ante la sorpresa de Onassis, que siempre creyó que podría reconciliarse con su esposa Tina, el 25 de noviembre ella le pidió el divorcio en una rueda de prensa, alegando adulterio. La noticia fue un duro golpe para Onassis, que lejos de alegrarse, sabía que aquel divorcio no solo le costaría una fortuna, sino que le enfrentaría directamente con un hombre tan poderoso e influyente como su suegro Líbanos. Onassis intentaría evitar las muestras de afecto de María en público y trataba de esquivar a los paparazzis que le seguían a todas partes. De repente, en una isla mandaba buscar a María y pasaban juntos unos días maravillosos para después desaparecer. María, que disfrutaba por primera vez de los placeres de la vida, aceptó este comportamiento.
A principios de agosto de 1959, la cantante estaba embarazada. La inesperada noticia que le llenó de felicidad, aunque para Onassis no pareció alegrarse, pues los dos estaban casados con sus respectivas parejas. Aunque siempre se ha dicho que María Callas se sometió a un aborto obligada por Onassis, la realidad fue muy distinta y la información la tenemos de la propia cantante. Tras la boda de Onassis con Jackie Kennedy, contó algunos detalles, donde dijo que dio a luz en Milán, pero perdió al recién nacido 2 horas después por causas naturales. María viajaría en mayo de 1962 a Nueva York, donde fue invitada a actuar en el Madison Square Garden con motivo del 45 aniversario del presidente John F. Kennedy. María, que lució un espléndido vestido rojo y un collar de diamantes, cantaría un fragmento de la ópera Carmen, pero aunque toda la noche la protagonista fue la actriz Marilyn Monroe, cuando interpretó el famosísimo Happy Birthday, Mr. Presidente. El 22 de noviembre, Jackie Kennedy se convertiría en la viuda de América y en una de las mujeres más admiradas del mundo por su entereza y elegancia tras la pérdida de su esposo John F. Kennedy. Y a finales de 1963 y después de 2 años de inactividad, la soprano apareció en el Garden con Tosca. Para muchos aquella sería su mejor interpretación en toda su carrera. El éxito le dio la seguridad en sí misma y la animó a realizar en Londres una serie de grabaciones en mayo del siguiente año. Debutó con Norma en la Ópera de París y finalmente la cantante recibiría una noticia que la devastaría. El 20 de octubre de 1968, Jackie Kennedy y Onassis contraerían matrimonio. Fue una ceremonia íntima con apenas una veintena de invitados y una nube de periodistas que desde la costa intentaban conseguir fotografías de la sin duda sería la boda del año. Pero María nunca le perdonaría a Onassis que tras 9 años de relación se enterara de su boda con Jackie Kennedy a través de los periódicos, aunque sabía que él no la amaba y se refería a su esposa como un acuerdo o algo necesario. Y en 1975 se enteraría de que Onassis perdería la vida. Esto la dejaría profundamente afectada. La cantante regresaría a París en el mes de mayo y se recluiría en su apartamento. La gran diva en el ocaso de su vida volvió a ser aquella muchacha solitaria y acomplejada, y en la mañana del 16 de septiembre de 1977, la diva decidió que había llegado el final de su representación, tras desplomarse en el suelo como en sus trágicas óperas. Tenía 53 años y había perdido las ganas de vivir, y así se cerraba el telón de su vida.